Hola, soy Teresa, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo el día que debía celebrar la llegada de mi primer nieto, mi propia hija me humilló delante de toda la familia. Lo que no esperaba era que yo tenía guardado un secreto que podía cambiarlo todo. Siempre he sido una mujer de principios, de esas que creen en la familia por encima de todo. Nací y crecí en Guadalajara, con sus tradiciones arraigadas, el olor a incienso de la parroquia y los domingos de barbacoa con toda la parentela. Crié a mi hija Mariana con esos mismos valores, con la idea de que la verdad y el respeto son el cimiento de cualquier hogar. La eduqué para que fuera una mujer fuerte, independiente, pero sobre todo, honorable. Mariana siempre fue mi orgullo. Desde pequeña, era la más lista de su clase, la que siempre sacaba sobresaliente, la que tenía ese ángel que atraía a todo el mundo. Verla crecer, graduarse, casarse con Julián. Eran momentos que atesoraba en mi corazón como tesoros. Cuando me anunció que estaba embarazada, mi alegría no conoció límites. Mi primer nieto. La ilusión de volver a tener un nene en brazos, de tejerle chambritas, de contar cuentos. Era algo que anhelaba más que nada. Es por eso que el baby shower de mi nieto no podía ser menos que perfecto. Quería que Mariana tuviera el mejor, que cada detalle reflejara el amor y la dedicación que le ponía a todo en la vida. Nunca imaginé que ese día, que debía ser de celebración y alegría, se convertiría en un campo de batalla. Un día que se grabaría a fuego en la memoria de todos los presentes, y especialmente en la mía. Ese baby shower que organicé con tanto amor terminó en lágrimas, gritos y revelaciones que desquebrajan a cualquier familia. Porque cuando alguien te clava una puñalada pública, a veces la única forma de defenderse es clavando una aún más profunda. Y créanme, la herida que Mariana me infringió ese día fue de las que dejan cicatriz. Se atrevió a pisotear mi honor, mi reputación, delante de todos aquellos a quienes más estimaba. Y lo hizo sin pensarlo dos veces, como si yo fuera una completa desconocida, no su madre. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de vengarte de tu propio hijo? Entregarle un cheque en blanco para que te dañe es algo que ninguna madre debería experimentar. Pero cuando te dan una bofetada con guante blanco, cuando te humillan sin piedad, y la gente empieza a cuchichear a tus espaldas, uno se harta. Se harta de ser el saco de boxeo, de ser el blanco de las frustraciones ajenas, de ser la que siempre pone la otra mejilla. La gente a veces no entiende el dolor que se siente cuando la persona que más amas te hiere. No es solo el dolor del momento, es la decepción, la traición a la confianza, el ver cómo todos tus sacrificios parecen haber sido en vano. Pero yo tenía unas bajo la manga, unas que Mariana desconocía. Un secreto que la protegía, pero que llegado el momento podía destruirla. Un secreto que había guardado con celo, por su propio bien, por el bien de nuestra familia. Pero después de lo que pasó en ese baby shower, me di cuenta de que a veces el amor incondicional también tiene límites. Y que la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Déjame tu experiencia en los comentarios. Y si te gustan las historias intensas como esta, no olvides darle like y suscribirte. Se va a poner fuerte. Muy fuerte. El gran día había llegado. El día del baby shower de mi querida Mariana. Siempre soñé con este momento, desde que era una niña y jugaba a ser mamá, hasta que la tuve en mis brazos por primera vez. Y ahora, ella iba a ser madre, y yo, por fin, abuela. La emoción me desbordaba. Había puesto todo mi empeño en que cada detalle fuera perfecto, una muestra de mi amor incondicional por ella y por mi futuro nieto. La casa estaba impecable, adornada con motivos infantiles en tonos pastel, globos por todas partes y centros de mesa que yo misma había elaborado artesanalmente con flores naturales. El aroma a canela y anís flotaba en el ambiente, mezclándose con el olor de los platillos jaliscienses que había preparado con tanto esmero. Birria, pozole, tostadas. Y por supuesto no podía faltar el tejuino para el antojo de Mariana. Quería que se sintiera mimada, cobijada, que supiera que este bebé era la mayor bendición para nuestra familia. Los invitados comenzaron a llegar. Mis hermanas, mis cuñadas, las amigas de Mariana, algunas compañeras de trabajo y, claro, la familia de Julián. El ambiente era de alegría, de risas y de la algarabía típica de una reunión familiar mexicana. Mariana lucía radiante con su vestido holgado color lavanda, su vientre prominente y esa sonrisa ilumina que siempre la había caracterizado.
Julián, a su lado, la miraba con una ternura infinita, atento a cada uno de sus movimientos, ofreciéndole cualquier cosa que pudiera necesitar. Pero a pesar de tanta aparente felicidad, yo soy su madre y la conozco como la palma de mi mano. Había algo en el aire, una tensión sutil entre Mariana y Julián que no me pasaba desapercibida. Un par de veces los observé en una esquina, hablando en voz baja, con expresiones que no parecían de total dicha. Julián se veía un poco más callado de lo normal, y Mariana, aunque sonreía, tenía cierta rigidez en el gesto, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Recuerdo haberla visto mordiéndose el labio inferior mientras él le decía algo al oído, y ella simplemente le volteó el rostro. Quise acercarme, preguntar si todo estaba bien, pero me detuve. No quería entrometerme en ese momento, ni arruinar la armonía de la fiesta. Además, sabía lo orgullosa que es Mariana. Si había algo mal, no querría que lo supiera toda la gente. Probablemente era solo el estrés del embarazo, o una pequeña discusión de pareja, algo normal. Me convencí a mí misma de que todo estaba bien, que eran imaginaciones mías. Mi mente de madre siempre ha sido así, detecta la mínima señal de alarma, aunque a veces me equivoqué. Mientras los invitados se servían la comida y los nisé correteaban por el jardín, la música de mariachi amenizaba el ambiente. La tía Lupe, mi hermana, se acercó a mí con una sonrisa y me comentó lo hermoso que había quedado todo. «Teresa, te luciste, mi sobrina tiene la mejor madre del mundo», me dijo, mientras me daba un abrazo. Le devolví la sonrisa, sintiéndome orgullosa de haber organizado un evento tan especial, tan dedicado para mi hija. Sin embargo, a pesar de la aparente perfección, esa pequeña inquietud en mi corazón no desaparecía. Esa sensación de que, detrás de las risas y los buenos deseos, se escondía algo más. Como una fina grieta en una pared aparentemente sólida. Quise ignorarlo, sumergirme en la alegría del momento, pero algo dentro de mí me decía que aquel día, que había preparado con tanto amor y dedicación, no iba a terminar como yo esperaba. La perfección es solo una ilusión, y la vida, a veces, se encarga de recordártelo de la manera más dolorosa. La fiesta transcurría con la alegría habitual, risas, música y el ir y venir de los invitados. Después de la comida llegó el momento de los juegos, una tradición en estos festejos. Preparamos varios, desde adivinar el tamaño de la barriga de la futura mamá, hasta la clásica dinámica de adivinar alimentos para bebé con los ojos vendados. Todo era diversión, y Mariana parecía disfrutarlo, riendo a carcajadas con Julián a su lado. Pero la calma, como suele suceder, precede a la tempestad. Uno de los juegos consistía en que cada invitado escribiera en una tarjeta una pregunta para los futuros padres. Las preguntas eran variadas y en su mayoría inocentes. ¿Quién cambiará más pañales? ¿Quién se levantará más de noche? ¿Cuál será el nombre definitivo del bebé? Recuerdo que mi tía Lupe, con su característico humor, soltó una carcajada cuando leyeron su tarjeta. ¿Será niña o niño? Apuesto a que será como Mariana, con ese carácter. Julián, con su nobleza natural, se encargaba de leer las tarjetas en voz alta, mientras Mariana, con una sonrisa, respondía a la mayoría. Todo iba bien, hasta que Julián tomó la siguiente tarjeta. Era de una de las primas lejanas, una muchacha joven que sin malicia alguna había escrito: «Mariana, ¿el bebé se parecerá más a ti o a su papá?». La pregunta era tan común, tan esperada en un evento así, que nadie imaginó la reacción de Mariana. Pero en el instante en que Julián leyó esas palabras, la sonrisa de mi hija se borró. Su rostro se descompuso, sus ojos se abrieron desmesuradamente y un silencio tenso inundó la sala. Julián, al notar su cambio de ánimo, carraspeó, intentando darle una salida. «Bueno, pues esperemos que sea una combinación perfecta de los dos, ¿verdad, amor?», dijo, intentando alivianar el ambiente. Pero Mariana no respondió con una carcajada ni con un abrazo para su esposo. En cambio, se giró hacia mí con una mirada de furia que nunca antes le había visto. Su respiración se volvió agitada, y su voz, antes jovial, se transformó en un grito que resonó en cada rincón de la casa. «Tú siempre quieres controlar mi vida, mamá. Siempre tienes que meterte en todo». Todos los presentes se quedaron helados. El mariachi dejó de tocar. Los cuchicheos cesaron. Las risas se ahogaron. Un silencio sepulcral, cargado de vergüenza y asombro, se apoderó del lugar. Mi corazón se encogió, latiendo con una fuerza que amenazaba con romperme el pecho. Las palabras de mi hija, pronunciadas con tal veneno y sin el menor reparo.
Me golpearon como un puñetazo directo al alma. Arruinaste mi adolescencia y ahora quieres arruinar mi embarazo, continuó gritando con lágrimas de rabia desbordándose por sus mejillas. Por tu culpa siempre he sido una sombra, la niña perfecta que no podía fallar. Estoy harta de tu control, de tus expectativas. Déjame en paz de una vez por todas. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, una mezcla de sorpresa, lástima y juicio. Julián intentó intervenir, poniendo una mano en su brazo, pero ella lo apartó con brusquedad. Mi tía Lupe se acercó, intentando calmarla, pero Mariana estaba fuera de sí. Parecía una persona completamente diferente, poseída por una ira que no entendía de razones ni de decoro. Yo no pude pronunciar una sola palabra. Mi voz, mi aliento, mi capacidad de reacción. Todo estaba congelado. Solo podía mirarla, a mi propia hija, la que había salido de mis entrañas, la que había amado y protegido con todas mis fuerzas, humillándome de la manera más cruel posible, delante de toda nuestra familia y amigos. En ese momento no sentí rabia, solo un dolor inmenso, una herida profunda que se abría en mi pecho. Nunca había imaginado que el día del baby shower de mi primer nieto se convertiría en mi mayor vergüenza. Las hirientes palabras de Mariana resonaron en mis oídos incluso después de que la casa se vaciara de invitados, sumiéndome en un silencio pesado y humillante. Mientras la ayudaba a recoger los restos de lo que había sido un baby shower, mis pensamientos vagaban hacia el pasado, a un incidente que se negaba a sanar. Arruinaste mi adolescencia y ahora quieres arruinar mi embarazo. Su voz, llena de reproche, me transportó a una noche de verano años atrás en Puerto Vallarta. Mariana tenía 16 años y habíamos ido de vacaciones familiares a la playa. Para su edad era bastante madura y yo confiaba en ella. Una noche me rogó que la dejara ir a una fiesta en la casa de unos amigos. Después de mucha insistencia y promesas de que sería solo hasta la medianoche, cedí. La vida de una madre es así. Un constante estira y afloja entre la protección y la libertad. Pero la medianoche llegó, y Mariana no apareció. La 1, las 2. Mi corazón se aceleraba con cada instante que pasaba. Por fin, casi al amanecer, una llamada. Era la tía Lupe, pidiéndome que fuera a recoger a Mariana de la casa de unos conocidos. Cuando llegué, la encontré pálida, con los ojos rojos, y al confesarme lo que había ocurrido, sentí que el mundo se me venía encima. No entraré en detalles, pero fue un horror grave, de esos que marcan la vida de una jovencita. Esa noche, bajo el manto protector de la oscuridad, Mariana me rogó. Me suplicó con lágrimas en los ojos que no contara nada, que aquel secreto se quedara entre nosotras. Y yo, como siempre, cedí. La protegí, cubrí su error, me convertí en su cómplice silenciosa. Era mi hija, y mi instinto maternal me decía que debía resguardarla de las consecuencias de sus propias acciones, al menos en ese momento. Lo hice por amor, por mantener su imagen intacta, por darle una segunda oportunidad. Siempre actué así con ella. Recuerdo las innumerables veces que me desvelé esperando su regreso, las mentiras piadosas que dije para justificar sus ausencias, los regaños firmes, pero siempre con amor, por sus calificaciones o sus salidas. Trabajé incansablemente para darle la mejor educación, no solo académica, sino también en valores. Siempre pensé que con mis sacrificios la estaba guiando por el camino correcto, dándole las herramientas para ser una mujer de bien. Pero ahora, después de la humillación pública, después de sus gritos llenos de resentimiento, la pregunta me martillaba en la cabeza. ¿Por qué debería seguir protegiéndola? ¿Por qué cargaba yo con sus secretos, con sus errores, si ella no tenía el menor reparo en pisotearme públicamente? La cicatriz de aquella noche en Vallarta, que había intentado sanar con los años, se abría de nuevo, fresca y dolorosa, pero esta vez con un matiz nuevo, el de la traición. El dolor de la humillación se mezclaba con la ira y la decepción. Había callado, había protegido, había disculpado, todo por ella. ¿Y para qué? Para que me reprochara haber querido controlar su vida y haber arruinado su embarazo. Mi corazón de madre, que siempre había sido un refugio para ella, se sentía ahora desgarrado, pisoteado. La reflexión más dura era esta. ¿Había sido mi protección excesiva, un control disfrazado de amor? ¿Había contribuido yo a su impulsividad y orgullo al evitarle enfrentar las consecuencias de sus actos? La verdad es que siempre quise lo mejor para ella, la mejor vida, las mejores oportunidades.
Pero quizás, en ese afán de protegerla, le quité la oportunidad de aprender de sus propios errores. Y ahora sus errores y su ingratitud me explotaban en la cara, delante de todos. La cicatriz de Vallarta, lejos de sanar, parecía haberse profundizado hasta volverse una herida abierta. Mariana no solo gritó por rabia ese día en su baby shower. Gritó por miedo. Lo supe en el instante en que sus ojos se clavaron en los míos, llenos de esa furia desmedida que siempre ha sido su coraza. Pero debajo de esa máscara de indignación pude distinguir el pánico. Y es que ella sabía, en el fondo de su ser, que su verdad, la que la sostenía en ese momento, estaba pendiendo de un hilo. Ella temía que yo fuera a revelar su secreto más oscuro. La verdad de ese hilo había llegado a mí 2 meses antes, de la forma más inesperada y prosaica posible. Mariana había venido a casa a comer, como solía hacerlo los domingos. Dejó su celular sobre la mesa de la cocina mientras fue al baño. En ese ínterin recibió un mensaje. No soy de las que revisa el teléfono ajeno, jamás lo he sido, pero la vibración y el brillo de la pantalla captaron mi atención. La curiosidad, esa bestia que a veces nos traiciona, me hizo mirar. Y lo que leí allí, en un flash, me heló la sangre. Era un mensaje de un número desconocido, pero el contenido era inconfundible. Una frase corta, directa, que borró de un plumazo toda la idílica imagen que tenía de la vida de mi hija. No te olvides de nuestra cita con el doctor la próxima semana para revisar al fruto de nuestro amor. Confío en que Julián no sospecha nada. Mi mente, que hasta ese momento había estado soñando con pañales y biberones y los antojos de mi hija, se paralizó. El mundo a mi alrededor se desdibujó. ¿Fruto de nuestro amor? ¿Semanas de embarazo? ¿Julián no sospecha nada? No podía ser. Mi Mariana, la que se casó por la iglesia con su adorado Julián, la que siempre había sido tan transparente conmigo. En ese momento, solo atiné a entrar al historial de mensajes. Encontré el nombre de don Ernesto, y mi sangre se fue al suelo. Don Ernesto era el ex jefe de Mariana, un hombre de negocios casado, poderoso, con una reputación intachable en Guadalajara. ¿De don Ernesto? ¿Cómo? ¿Por qué? Un torbellino de preguntas sin respuesta me invadió. Guardé el celular antes de que Mariana regresara, con la mente en blanco o quizás demasiado llena de pensamientos. Pasé semanas en un estado de negación. Intentaba convencerme de que había leído mal, de que se trataba de una broma, de un error. Observaba a Mariana con otros ojos, buscando cualquier señal, cualquier indicio, y los encontré. Sus viajes de negocios a Bahía de Banderas que antes me parecían normales, sus llamadas en voz baja, su nerviosismo cuando Julián se acercaba a su celular. Todo comenzaba a encajar de una manera aterradora. Mi corazón se apretó de angustia por Julián, mi yerno. Un joven noble, trabajador que idolatraba a mi hija y la trataba como una reina. Merecía saber la verdad, pero ¿cómo se la decía yo? ¿Cómo destruía su matrimonio, su felicidad, su vida con una noticia como esa? Y más importante aún, ¿cómo lidiaba Mariana con las consecuencias de su propio engaño? Durante 2 largos meses ese secreto se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Veía a Mariana fingir un embarazo dichoso con Julián y me sentía cómplice de una mentira monstruosa. Quise confrontarla, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Y si lo negaba? ¿Y si me reprochaba haberme metido donde no me llamaban? Mariana, en su ataque en el baby shower, gritó que yo quería controlar su vida, que había arruinado su embarazo. Pero yo sabía la verdadera razón de su histeria. No era rabia, era miedo. Miedo de que yo, la única persona que conocía su verdad, la desenmascarara. Y en ese instante, en medio de la humillación, mientras las miradas de todos se clavaban en mí, me di cuenta de que mi silencio prolongaba una mentira insostenible. ¿Hasta cuándo debía seguir callando su secreto? La respuesta se reveló clara y contundente en mi mente. Ya no en ese punto después de ese vergonzoso baby shower. La humillación había sido tan pública, tan lacerante, que no pude conciliar el sueño por 3 noches seguidas. Las palabras de Mariana se repetían una y otra vez en mi cabeza, y con ellas la punzante verdad que yo había guardado celosamente. En la quietud de la madrugada, mientras el resto del mundo dormía, mi mente no paraba de trabajar. Algo tenía que cambiar. Ya había sido suficiente. Mi paciencia, mi amor incondicional, mi eterna comprensión, habían llegado a su límite.
Sentada en mi sala con las luces apagadas, viendo la oscuridad a través de la ventana, lo decidí. No podía seguir siendo la cómplice silenciosa de una mentira tan grande que dañaba a Julián, a mi familia, y que, a la larga, también dañaría a mi nieto y a Mariana misma. Esta vez debía actuar. No por venganza, al menos no del todo, sino por una justicia que sentía que era ineludible. Por Julián, por ese bebé que venía en camino y que, al nacer, se vería envuelto en una red de engaños. Y sí, por mí misma, por recuperar la dignidad que me había sido arrebatada. Así que puse en marcha mi pequeño acto de justicia. El primer paso fue una carta, escrita con pulso firme, aunque mi corazón estuviera latiendo desbocado. No era una carta de reproches ni de acusaciones apasionadas, era una carta de hechos. En ella, con la mayor calma y la mayor objetividad posibles, narré cómo había descubierto el mensaje en el celular de Mariana 2 meses atrás y lo que implicaba. Hablé de mi dolor al guardar ese secreto, de mi conflicto interno por querer proteger a mi hija y al mismo tiempo sentir la necesidad de la verdad. No la culpé directamente, simplemente puse la información sobre la mesa para que el destinatario la interpretara. Tardé horas en escribirla, cuidando cada palabra, cada frase, cada coma, para que no dejara cabida a dudas. Pero una carta no era suficiente. Necesitaba pruebas contundentes, algo irrefutable que no pudiera ser negado con los habituales arranques de Mariana. Pensé y la respuesta apareció, tan obvia que me asombró no haberla considerado antes. Un test de paternidad. Pero, ¿cómo conseguir una muestra del bebé aún no nacido? Recordé que Mariana, en su entusiasmo por el embarazo y la decoración de la habitación del bebé, ya había comprado algunas prendas. Incluso me había mostrado un pequeño mameluco de algodón que me pareció precioso, y que había dejado olvidado en mi casa la última vez que vino. Sí, ese sería el elemento clave. Con una muestra de ese mameluco podría hacer la prueba de ADN. Sabía que sonaba complicado, pero mi determinación era inquebrantable. Hice unas llamadas, busqué información en Internet y encontré un laboratorio que ofrecía servicios de paternidad prenatal no INVA. Me aseguré de que todo el proceso fuera lícito y discreto. El siguiente paso, y quizás el más crucial, era la entrega. Si bien la carta clarificaría la situación para la persona que la recibiera, la prueba científica sería la que cerrara la puerta a cualquier negación. Pero, ¿quién debía recibir esa información? Definitivamente, Julián. Él era la víctima de toda esta maraña. Necesitaba saber la verdad para poder decidir su futuro y el de ese bebé. Así que ideé la forma más impactante posible para que la verdad saliera a la luz. La carta y la prueba no se entregarían en privado. Necesitaban un escenario donde el impacto fuera innegable, donde Mariana no pudiera escapar fácilmente. Y encontré el momento y el lugar perfectos. Necesitaba un invitado sorpresa, alguien que abriera el paquete y desvelara la verdad en el momento justo, para que todo el mundo fuera testigo. La mente de una madre dolida puede ser muy ingeniosa. Mi plan estaba en marcha. La tensión se palpaba en el aire, aunque los invitados, ajenos a la carga emocional que yo llevaba, creyeran que todo se debía al resbalón de Mariana en el baby shower. Los días pasaron lentos y pesados, cada uno acercándome más al momento en que mi plan se concretaría. La fecha que Mariana y Julián habían fijado para la entrega de regalitos llegó finalmente. Era una costumbre entre nuestra familia, hacer una reunión más íntima días después del baby shower para abrir todos los presentes en compañía de los más cercanos. Esa tarde el ambiente era, si cree, más incómodo que en el baby shower mismo. Mariana estaba visiblemente distante. Apenas hablaba, el maquillaje no lograba ocultar las ojeras de sus noches de insomnio. Julián, por su parte, intentaba mantener la normalidad, lanzando miradas preocupadas a su esposa, que ella evitaba en todo momento. La tía Lupe, mi cómplice silenciosa y única persona que conocía parte de mi plan, me dedicó una mirada de apoyo que me dio fuerzas. Los regalos se amontonaban en la sala, envueltos en papeles de colores y lazos festivos. Había pañales, ropita de bebé, juguetes, cunas portátiles. Todo lo que un futuro bebé podría necesitar. Mariana y Julián se sentaron en el centro de la sala, rodeados de familiares que esperaban con curiosidad cada caja que abrían. Las risas eran forzadas, los comentarios, monosílabos. La supuesta alegría se sentía como una pesada losa. Llegó mi turno. Había envuelto la famosa carta, junto con el resultado de la prueba de paternidad prenatal,
en una caja mediana, disfrazada como si contuviera algo tierno para el bebé. La cubierta era de un suave papel de regalo con motivos de ositos, adornada con un gran moño de satén. Se la entregué a Julián, que estaba abriendo los regalos con una sonrisa que no me llegó a los ojos. Para mi querido yerno, un regalo de corazón, dije, con voz firme, intentando que no temblara. Julián tomó el paquete, agradeciendo con un gesto de cabeza. Empezó a quitar el moño con torpeza y luego el papel. Mis sesos no se despegaban de la caja, ni de Mariana. Ella, por primera vez en toda la tarde, levantó la mirada hacia la caja que Julián tenía en sus manos. Vi un destello de inquietud en sus ojos, una chispa de miedo que delató su conocimiento del contenido. Él abrió la tapa y sus cejas se fruncieron. No había ropita ni juguetes. Solo un sobre, sin remitente, con su nombre manuscrito. Un sobre grueso que contenía algo más que una simple carta. Lo miró con extrañeza, luego me miró a mí y a Mariana, quien había palidecido visiblemente. Las manos de Julián comenzaron a temblar ligeramente al tomar el sobre. Arrancó la solapa con lentitud. Primero sacó la hoja doblada de la carta que había escrito con tanto esmero y dolor. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, y pude ver cómo su rostro, antes ingenuo y noble, se transformaba. Del asombro a la confusión, de la confusión a una profunda incredulidad. Y luego a una furia incipiente que nunca le había visto. Su mandíbula se apretó, y un velo de traición comenzó a cubrir sus ojos. Después de la carta salió lo que para mí era la prueba irrefutable, el documento del laboratorio. El test de paternidad prenatal. Julián lo desdobló con manos temblorosas y sus ojos se clavaron en el resultado. No necesitó leer más que una frase. La realidad lo golpeó como un rayo. El nombre de don Ernesto claro y legible, como el padre biológico del bebé aún no nacido. El regalo más inesperado había dejado de ser una bendición para convertirse en una bomba. El silencio en la sala era sepulcral, solo interrumpido por el leve temblor de las manos de Julián y la respiración entrecortada de Mariana. La verdad, por fin, estaba a la luz. Y era mucho peor de lo que cualquiera de los presentes, excepto yo, podía haber imaginado. Mi pequeña pieza de justicia estaba en marcha. El salón se sumió en un silencio tenso y pesado, un silencio que se siente antes de una tormenta. Julián, con el rostro desencajado y las manos aún temblorosas, dejó caer el test de paternidad y la carta sobre la mesa. Su mirada, llena de una mezcla de dolor, confusión y una traición abrumadora, se clavó en Mariana. ¿Qué significa esto, Mariana? Su voz, apenas un susurro, vibraba con una intensidad que daba escalofríos. Mariana, que había palidecido hasta el color del yeso, intentó la negación. No sé de qué hablas, Julián. Mi mamá se volvió loca. Esto es una invención suya. Siempre ha querido controlarme. Sus palabras eran atropelladas, llenas de histeria, mientras intentaba aferrarse a la última brizna de su mentira. Se levantó de golpe, buscando escapar, pero Julián la detuvo con una mano firme en su brazo. No, Mariana. Esto no es ninguna invención. Léelo. Es un test, Mariana. Un test de ADN. ¿Y el nombre de don Ernesto? Explícame, por favor. Juro por Dios que si no me explicas, nunca más me vas a ver la cara. La voz de Julián, aunque contenida, emanaba una rabia controlada que era incluso más aterradora que los gritos. Su decepción palpable. Yo observé en silencio desde mi lugar la escena que se desarrollaba. No quise intervenir, no era mi momento, ni mi lugar. Ya había puesto la verdad sobre la mesa, ahora les tocaba a ellos. Mi corazón, a pesar del dolor que sentía por Julián y por la propia Mariana, permanecía firme. Sabía que esto era necesario. El salón, antes unido por la aparente felicidad de la familia, comenzó a dividirse. Algunos se acercaban murmurando entre ellos, intentando descifrar la gravedad de la situación. Otros, más cautos o incómodos, se alejaban hacia las esquinas, fingiendo interés en la decoración o en sus celulares. Las miradas se cruzaban, algunas de juicio hacia Mariana, otras de reproche hacia mí. Sentí los cuchicheos, las miradas que me tildaban de cruel por lo que acababa de hacer. Pero también percibí algunas miradas de comprensión, de esas que entienden que a veces, la verdad, aunque duela, es la única salida. Mi tía Lupe se acercó a mi lado y me tomó la mano, dándome un apretón silencioso que valió más que 1000 palabras. La presión sobre Mariana aumentó.
Las lágrimas antes de rabia ahora eran de desesperación. Se llevó las manos al rostro intentando esconderse, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba allí, expuesta, cruda. Finalmente, con la voz ahogada por el llanto, Mariana cedió. Sí, es verdad. El bebé no es de Julián. Es de mi antiguo jefe, don Ernesto. El impacto de sus palabras fue como una explosión. Un gas. Los susurros cesaron por completo. Los pocos que estaban distraídos levantaron la vista. Don Ernesto, el empresario influyente de Guadalajara, casado con una familia conocida y respetada en la sociedad. La revelación no solo significaba una infidelidad, sino un escándalo de proporciones inimaginables para el círculo social en el que nos movíamos. Julián soltó su brazo, con el rostro completamente desfigurado por el dolor. Se llevó las manos a la cabeza como si quisiera que el mundo se detuviera, que todo lo que acababa de escuchar fuera un mal sueño. Mariana se desplomó en el suelo, llorando sin consuelo, su barriga de embarazada moviéndose con cada nuevo sollozo. Los presentes quedaron en shock. Las tías se llevaron las manos a la boca. Los primos se miraban con incredulidad. La atmósfera se volvió irrespirable. La traición, desgarradora y evidente, se había consumado frente a todos. Y yo, su madre, fui la que, en contra de mi propio instinto de protección, tuve que destaparla. Pero, ¿qué otra opción me quedaba? El silencio en este caso habría sido una traición a un mayor punto. Después de la bomba que estalló en la sala, Mariana se encerró en su casa. Los días se hicieron eternos, marcados por un silencio sepulcral que antes se llenaba de la alegría de los preparativos para el bebé. No contestaba mis llamadas, no abría la puerta. Se sumió en una especie de autoimpuesto encierro, una reclusión que era tanto física como emocional. Julián, herido en lo más profundo de su ser, empacó sus cosas y Su partida fue silenciosa, dolorosa, dejando un vacío que se sentía hasta en las paredes. Su silla en la mesa ya no estaba, su ropa ya no secaba en el patio. Las huellas de su existencia fueron borradas de la casa de Mariana. El tal don Ernesto, el empresario influyente, el padre biológico del bebé que Mariana esperaba, actuó como suelen hacerlo los hombres en su posición. Bloqueó a Mariana de todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono y se esfumó como si nunca hubiera existido. La dejó sola, exponiendo su egoísmo y desinterés. La princesa de mi historia, acostumbrada a tener todo lo que quería al alcance de su mano, se encontraba de repente en un castillo vacío, derrumbado por sus propias decisiones. Su círculo social, que antes la rodeaba con admiración, comenzó a enfriarse. Las amigas que juraban lealtad incondicional se volvieron distantes. Los comentarios en redes sociales, antes llenos de felicitaciones, se llenaron de susurros y juicios. Nadie quería asociarse con el escándalo, con la otra mujer que había engañado a su esposo y a una familia entera. La reputación de Mariana quedó hecha pedazos, su imagen de esposa perfecta y futura madre devota, destrozada. Intenté acercarme a ella. Como madre, a pesar de todo, mi corazón se desgarraba al verla consumirse en su dolor. Fui a su casa varias veces, le dejé comida, le toqué la puerta, le envié mensajes de texto tratando de ofrecerle consuelo, de hacerme presente, de tenderle una mano. Pero ella, en su orgullo herido y su dolor, me echó toda la culpa. Todo esto es por tu culpa, mamá. Tú lo arruinaste todo. Siempre metiéndote en mi vida, siempre queriendo controlarme. Sus palabras salieron como saetas a través de la puerta cerrada, ahogadas por su llanto. Cada disculpa, cada intento de acercamiento, era recibido con un torrente de reproches, alimentando su narrativa de que yo era la villana de su historia. Ante sus acusaciones, me puse a reflexionar. ¿Había protegido demasiado a Mariana a lo largo de su vida? Mi constante afán por resguardarla de las consecuencias de sus errores la había vuelto una mujer incapaz de asumir su responsabilidad. Mi amor incondicional la había convertido en una princesa que creía poder hacer lo que quisiera sin pagar el precio. Quizás. Pero en ese momento me di cuenta de que mi cansancio había llegado a un límite. Me cansé de ser su sombra, de ser el paño de lágrimas, de ser la que resolvía sus problemas sin que ella tuviera que afrontarlos. Me cansé de cargar con secretos que no eran míos. El amor maternal es poderoso, lo sé, pero también debe tener límites, debe enseñar, debe formar. Y mi hija, en su caída, estaba aprendiendo la lección más dura de su vida. Una lección que yo, quizás,
Debía haberle permitido aprender mucho antes. La veía en su encierro, sola y sufriendo, y aunque me dolía, sabía que de alguna manera todo esto era parte de su propio camino, de su propio despertar. El que finalmente la obligaría a verse en un espejo, a confrontar las decisiones que la habían llevado a la ruina. El tiempo, ese implacable sanador, siguió su curso inexorable. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco, la vida fue abriéndose paso entre las ruinas del escándalo. Mariana, después de su encierro y su dolor, tuvo que enfrentar la realidad. Julián no regresó. Su partida fue definitiva, y aunque me dolía por él, entendía y respetaba su decisión. Y el padre biológico del bebé, don Ernesto, nunca apareció. Resultó ser lo que desde el principio supuse, un hombre sin moral que únicamente se movía por su propio interés y quien fue el principal culpable de esta situación. El día que el bebé llegó al mundo fue agridulce. Una vida nueva, pura e inocente, nacía en medio del caos de vidas adultas rotas. Fui al hospital, por supuesto. Mi nieta, una hermosa niña a la que Mariana decidió llamar Sofía, un nombre que me recordaba la sabiduría que a veces tanto nos falta. Era un ser de luz que, inexplicablemente, trajo algo de consuelo a la desolación. Aunque algunas miradas en la sala de espera seguían siendo de juicio hacia mí por haber armado tal escándalo, mi misión era clara: ser la abuela que mi nieta necesitaba. Me convertí en una abuela presente, comprometida. La visitaba a diario, le ayudaba a Mariana con los cuidados del bebé, le llevaba comida. Poco a poco, la barrera entre mi hija y yo comenzó a ceder. Las primeras semanas, Mariana seguía con su coraza de resentimiento, culpándome de todo. Pero a medida que la realidad se fue imponiendo, la falta de apoyo de Julián, la indiferencia de don Ernesto, la soledad, su actitud fue cambiando. Empezó a entender que yo, a pesar de todo, era la única que permanecía a su lado. No fue fácil. Hubo días en que las palabras de reproche volvían a mi memoria, y el dolor de la humillación pública resurgía. Pero cada vez que miraba el rostro de Sofía, recordaba el propósito de mis acciones. Este pequeño ser no merecía crecer en una mentira. Algunos, incluso dentro de mi propia familia, aún me tildan de cruel. Dicen que actué con un corazón de piedra, que destruí el matrimonio de mi hija. Pero yo cuento la verdad. A veces, el amor maternal no es suave, no es solo abrazos y caricias. A veces, el amor maternal es firme. Es poner límites, es enseñar responsabilidad, es dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus actos para que aprendan y crezcan. Es, en esencia, preparar el terreno para que brote una nueva vida, una verdad, aunque duelan los cimientos. Ver a Mariana adaptarse a su nueva realidad, criar a Sofía sola, asumir la maternidad con una fuerza que no sabía que tenía, me llena de un orgullo mezclado con tristeza. Ya no es la princesa, impulsiva y orgullosa. Las circunstancias la han obligado a madurar de golpe. La miro y veo a una mujer que, aunque herida, comienza a reconstruirse. Sofía es mi alegría, mi motor. Ella es la inocencia que trajo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Con N brazos, siento que a pesar del dolor y el escándalo, se ha abierto un camino. Un camino hacia la verdad, hacia la madurez, hacia una familia que, aunque diferente, es más honesta. He aprendido que a veces, para que algo nuevo y verdadero crezca, es necesario que lo viejo, lo que estaba podrido, caiga. Y aunque el proceso fue doloroso, ahora veo los primeros brotes de un renacer desde las ruinas. Un renacer para Mariana y espero, para mí también. Ahora que ha pasado el tiempo, y mi nieta Sofía ya da sus primeros pasos y balbucea sus primeras palabras, me he sentado muchas veces a reflexionar sobre lo que hice. ¿Estuvo mal? ¿Crucé una línea que una madre jamás debería cruzar? Estas preguntas me persiguen en las noches silenciosas, cuando el mundo duerme, y solo mis pensamientos me hacen compañía. Quizás no debí haber actuado de esa manera, exponiendo la verdad de forma tan pública y dolorosa. Tal vez debí haber buscado un camino más suave, más discreto. ¿Pero alguien más se atrevía a hacerlo? ¿Quién más iba a detener la bola de nieve de mentiras que Mariana había construido? Julián estaba completamente engañado. El padre biológico era un cobarde que ya había abandonado a mi hija antes de que naciera el bebé. Y Mariana, en su orgullo y su miedo, estaba atrapada en su propia telaraña. Al final, mi meta no era el sufrimiento de Mariana per se, sino que la verdad saliera a la luz. Por Julián, quien merecía saber la clase de persona con la que había contraído matrimonio.
por mi nieta que tenía derecho a una vida sin esa mentira gigantesca pendiendo sobre su cabecita. Y sí, admito por mí, por la humillación que sentí, por el desgarro de ver a mi hija rechazarme y culparme sin razón aparente. Mariana no es la misma que la mujer impulsiva y arrogante que me gritó en su baby shower. Las duras lecciones de la vida la han moldeado. Ha tenido que enfrentar la soledad, el juicio social, la responsabilidad de una maternidad sin el apoyo que esperaba. No diré que todo es perfecto ahora, que nuestro vínculo es idílico, pero hay una honestidad, una cruda realidad que antes no existía. Hemos empezado a hablar, de a poco, de las cosas que la lastimaron a ella y las que me lastimaron a mí. Es un camino largo, pero al menos estamos caminando. Y yo tampoco soy la misma. La Teresa que siempre protegía a toda costa, que cubría los errores de sus hijos por miedo a que sufrieran, esa Teresa ha quedado atrás. Aprendí que el amor maternal, para ser verdadero, debe ser también firme, debe enseñar a volar, incluso si eso implica que los polluelos se caigan unas cuantas veces. A veces, la mayor prueba de amor es dejar que el otro experimente las consecuencias de sus propias elecciones. Entonces, ¿fue venganza o fue justicia? A esta altura de mi vida, me inclino a pensar que fue lo segundo. Fue la justicia de la verdad, cruda y sin adornos, la que tuvo que ser dicha para que todos pudieran ver. Porque los secretos, como las heridas sin sanar, terminan lo todo. Y mi familia, a pesar del escándalo, a pesar del dolor, necesitaba sanar. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿tú qué harías si tu hija te humilla de esa manera, pero tú sabes una verdad que podría destrozarla? ¿Callarías y vivirías con esa carga, o la revelarías sabiendo que el camino sería arduo y lleno de espinas? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que hice bien o crucé una línea que jamás se debe cruzar? Y recuerda, cada familia tiene sus secretos, pero no todos se atreven a contarlos. Dale like, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia real.